no necesariamente esa dependencia significa causalidad, nos dice Kendall y Stewart. Para explicar la causalidad que puede haber entre esas variables, necesita tener atrás una teoría, debe tener un sustento teórico que explique, ¿no es cierto?, por qué una variable dependiente le está explicando a otra. ¿Ok? ¿Sí está Sí, claro profe. esto? Porque yo puedo tener dos variables, por ejemplo, ¿qué me ocurre? Ventas de automóviles con enfermedades estomacales. Si yo tomo las ventas de automóviles de los últimos 10 años y las enfermedades estomacales de los últimos 10 años y pongo en una relación, puede existir una relación, puede haber una regresión ahí, ojo, pero que no es causal. La una no le está, la una no está siendo causa de la otra. ¿Sí está claro? ¿Aló? Sí, Sí, profe. Siga con la lectura, por favor, Ya. Anaís. En el ejemplo del rendimiento de cultivo citado, no hay una razón estadística para suponer que la lluvia no depende del rendimiento del cultivo. Considerar que el rendimiento del cultivo depende de la lluvia, entre otras cosas. Se debe a cuestiones no estadísticas. En el sentido común indica que la relación no puede ser la inversa, pues no es posible controlar la lluvia mediante el Y ojo rendimiento del con cultivo. esto, ¿sí? Este ejemplo es muy bueno, ¿no? A ver, eh, el cultivo depende de la lluvia. ¿Están de acuerdo con eso, verdad? Sí, Sí. Ahora, al revés. ¿La lluvia depende del cultivo? no, no, No. Pero yo puedo tener la serie de datos y puedo hacer una regresión con eso. ¿Puedo o no puedo? ¿Le puedo poner eso en Gretel y hacer una regresión? sí, Sí, pero no hay causalidad. ¿Está claro, no? sí, Siga, por favor. ya. En todos los ejemplos de la sección 1.2, lo que se debe notar es que una relación estadística por sí misma no puede, por lógica, implicar causalidad. Para aducir causalidad se debe acudir a consideraciones a priori o en el tercer ejemplo, es posible recurrir a la teoría económica para afirmar que el consumo de... ¿Listo? Entonces, eso es regresión y causalidad. Ahora vamos a revisar la regresión y correlación Byron-Kaisa. Ya, profe. Tenga la onda. Eh, Ya. El análisis de la correlación se relaciona de manera estrecha con el de la regresión, aunque conceptualmente los dos son muy diferentes. En el análisis de correlación principal es medir la fuerza o el grado de asociación lineal entre dos variables. El coeficiente de correlación, que veremos en detalle en el capítulo 3, mide esta fuerza de asociación lineal. Por ejemplo, si se desea encontrar la correlación coeficiente entre la habilidad de fumar y el cáncer del pulmón entre las clasificaciones en exámenes de estadísticas y en exámenes de matemáticas, entre las clasificaciones de bachilleres y de la universidad, y así sucesivamente. En el análisis de regresión, como ya mencionamos, no interesa ese tipo de medición. En cambio, se trata de estimar o predecir el valor promedio de una variable con base en los valores fijos de otras. Así, quizás se desee predecir el promedio de las clasificaciones en un examen de estadística a partir de la clasificación de un estudiante en un examen de matemáticas. La regresión y la correlación presentan diferencias fundamentales que vale la pena mencionar. En el análisis de regresión hay una asimetría en el tratamiento a las variables dependientes y explicativas. Se supone que la variable dependiente es estadística, aleatoria o estocástica, es decir, que tiene una distribución
de probabilidad. Por otra parte, se asume que las variables explicativas tienen valores fijos en muestras repetidas, lo cual es explícito en la definición de regresión, de la sección 1.2. Así, en la figura 1.2 se supone que la variable de edad era fija en los niveles dados y se dieron medidas de estatura en esos niveles. En el análisis de correlación, por otra parte, se tratan de variables cualesquiera en forma simétrica. No hay distinción entre las variables dependientes y explicativas. Después de todo, la correlación Entre entre las las clasificaciones de los calificaciones. exámenes de... entre las calificaciones de exámenes de matemáticas y de estadísticas es la misma que la existente entre las clasificaciones de exámenes de estadística y matemáticas. Además, las dos variables se consideran aleatorias. Como veremos, la mayor parte de la teoría de correlación parte del supuesto de aleatoriedad de las variables, mientras que la mayor parte de la teoría de regresión que expondremos en este texto está condicionada al supuesto de que la variable dependiente es estocástica y que las variables explicativas, puede subirle por favor, y que las variables explicativas son Ya, fijas o no listo. Ojo con esto, muchachos, ¿sí? La regresión ya acabamos de explicar qué es, ¿cierto? ¿Sí? Es la relación entre una variable dependiente y una independiente, la una tratando de explicar, restablecer una relación. La correlación, en cambio, es la fuerza con la cual esa asociación se da. Por eso nosotros calculamos un coeficiente de correlación que se llama generalmente bondad de ajuste en forma general. Luego veremos de eso más detenidamente. Entonces, la correlación es en cuanto la variable X está explicando a la variable Y. Cuánta fuerza de explicación tiene. ¿Sí? Se supone que la variable de... aquí estábamos analizando que el análisis de regresión es asimétrico, mientras el análisis de correlación es simétrico, ¿sí? Es decir, se puede medir, ¿ok? No sé si tienen preguntas sobre esto, ¿sí? Entonces, luego veremos definitivamente esa bondad de ajuste que se llama R cuadrado. Me imagino que ya lo han visto en alguna vez. Terminología y notación. Entonces, la variable dependiente, muchachos, sí se puede llamar variable explicativa, predicha, regresada, variable de respuesta, variable endógena, variable resultado, variable controlada. Mientras que la variable explicativa se puede llamar variable independiente, predictora, regresora, estímulo, exógena, covariante, ¿sí? Variable de control. Depende de la literatura que lean, de los artículos que lean, ¿sí? Todos estos términos se utilizan para definir una variable dependiente y para definir una variable independiente. ¿Ok? Daisy Mazabanda. ¿Me escucha, profe? Sí, siga por favor. Aunque es cuestión de preferencia personal y tradición, en este texto se utiliza la terminología de variable dependiente, variable explicativa, o la más neutral de regresada y regresora. Si se estudia la dependencia de una variable respecto de una única variable explicativa, como el consumo que depende del ingreso real, dicho estudio se conoce como análisis de regresión simple, o con dos variables. Sin embargo, si se estudia la dependencia de una variable respecto de más de una variable explicativa, como el rendimiento de un cultivo, la lluvia, la temperatura, el sol, los fertilizantes,
Se trata de un análisis de regresión múltiple. En otras palabras, en una regresión de dos variables solo hay una variable explicativa, mientras que en la regresión múltiple hay más de una variable explicativa. En término aleatorio es sinónimo de estocástico. Como ya vimos, una variable aleatoria toma cualquier conjunto de valores positivos o negativos con una probabilidad dada. Al menos que se indique lo contrario, la letra Y representa la variable dependiente y la sub 1, 2, X sub K, las variables efectivas. K como la básica variable explicativa. Los subíndices I o T denotan la observación o valor iésimo o tésimo. X sub KI o X sub KT denota la iésima o la tésima observación de la variable X sub K. N o T representa el número total de observaciones o valores en la población. Y N ¿no? o T el número total de observaciones en una muestra. Por convención, se utiliza el subíndice de observación I para los datos transversales, es decir, transformación recopilada en un momento determinado, y el subíndice T para datos de series de tiempo, es decir, información reunida a lo largo de un periodo. La naturaleza de datos transversales y de series de tiempo, así como el importante tema de la naturaleza y las fuentes de datos para el análisis empírico. En Gretel no sale N, sale T, ¿no? Por ejemplo, como número total de datos, ¿ok? ¿Qué más? No se olviden, aquí hay una acotación muy importante en cuanto a la nomenclatura. X sub es para datos de corte transversal. X sub T para datos de series de tiempo. ¿Sí? Está. Eso es importante. Aunque luego también ya vamos a leer sobre esto. William Sarmiento. William Sarmiento. Tipos de datos. Hay tres tipos de datos disponibles para el de datos primero, por favor. Hay fuentes de datos para el análisis económico. El éxito de todo análisis económico depende, a final de cuentas, de la disponibilidad de los datos recopilados. Por consiguiente, es muy importante dedicar algún tiempo a estudiar la naturaleza, las fuentes y las limitaciones de los datos para el análisis empírico. Tipos de datos. Hay tres tipos de datos disponibles para el análisis empírico: series de tiempo, series transversales e información combinada. Combinación de series de tiempo y transversales. Datos de series de tiempo. Los datos de la tabla 1.1 son un ejemplo de datos de series de tiempo. Una serie de tiempo es un conjunto de observaciones sobre los valores de una variable en diferentes momentos. Sesiones, informes de tiempo, etc. Semanal, como cifras de oferta monetaria. Mensual, tasa de desempleo del consumidor, IPC, etc. Trimestral, como el PIB. Anual, como los presupuestos del gobierno. Quincenal, como el censo, o decenal, como los censos de la población. Algunas veces los datos están disponibles por trimestre, como los datos del PIB y del consumo. Con las computadoras de alta velocidad, ahora se recopilan los datos en intervalos muy breves. Por ejemplo, precios de acciones,
que se obtienen literalmente de manera continua o cotización en tiempo real. Si bien los datos de series de tiempo se utilizan mucho en estudios econométricos, presentan algunos problemas especiales para los econometristas. Como veremos en los capítulos sobre econometría de series de tiempo, la mayor parte de trabajo empírico con datos de series de econometría De tiempo. de tiempo supone que estas son estacionarias, aunque es muy pronto para introducir el significado técnico preciso de estacionariedad. En términos generales, una serie de tiempo es estacionaria si su media y varianza no varían sistemáticamente con el tiempo. Para entender esto, observe en la figura 1.5 el comportamiento de la oferta de dinero M1 en Estados Unidos durante el periodo del 1 de enero de 1959 a septiembre de 1999. Los datos reales se proporcionan en el ejercicio 1.4. Como se observa, la oferta de dinero M1 presenta una tendencia ascendente constante, así como la variabilidad con el transcurso de los años, lo cual indica que la serie de tiempo M1 no es estacionaria. En el capítulo 21 se No analiza a vamos a fondo entrar este este tema. momento a definir la estacionariedad. No veamos solamente lo que nos propone Ver-Bujarati, esta serie de tiempo. Tiene tendencia. Lo único que quiero que entiendan por ahora es que tiene tendencia, por lo tanto no es estacionario. Este concepto es mucho más complicado de lo que está diciendo aquí y analizaremos eso luego. Lo importante es que se entienda lo que es una serie de tiempo. ¿Sí? Muchas gracias. Elizabeth Mora, por favor. Ya, gracias. Veamos entonces esta tabla, que en la cual nos está, aquí está 1.6 y existe una gran dispersión en la producción, ¿ok? Eso es lo que nos está diciendo en este momento. Y acá está la producción de huevos. Estados, por estados, ¿no? ¿Sí? De los 50 estados de Estados Unidos, ¿sí? La producción de huevos por estados. Y1, Y2, X1, X2 son las variables que están aquí determinadas, ¿no? Y1, huevos producidos en 1990, Y2, huevos producidos en 1991, X1, precio por docena
precios por docena, centavos de dólares de 91 y X2, precio por docena, centavos de 1991. Entonces tenemos producción de huevos y precios para el 90 y para el 91. ¿Sí? Miren. Pero aquí realmente este X es el precio del huevo de 90 y de 91. Sin embargo, estos datos son de corte transversal porque no hay una serie de tiempo que esté cruzando esta serie. ¿Estamos, chicos? Bien, y acá tenemos la última fuente de datos. Datos de panel, por favor. ¿Quién estaba leyendo? Tenga la bondad de terminar con esto. Sí, por favor. Listo, digamos, veamos que sigue, ¿no? Entonces, aquí está. Ya, siga nomás. Sí, corresponden. Veamos esta tabla, por favor, antes de seguir. Tabla 1.2. ¿Sí? Aquí. Observen que aquí ya tenemos tanto los años en la parte izquierda como lo que corresponde a cada una de las empresas de inversión, etcétera, etcétera, lo que ha hecho General Electric, USA Stat, para todas las empresas. ¿Ok? Esta es una combinación entonces de series de tiempo y datos de corte transversal que comúnmente les llamamos datos de panel. Terminemos, por favor. Ya, muchas gracias. Bueno, las fuentes de datos, aquí voy a ser un poco más sucinto. Las fuentes de datos están en organismos internacionales como Fondo Monetario Internacional y fundamentalmente el Banco Mundial. También aquí se está olvidando, Gujarate, que existe la CEPAL, ¿sí? La, que es el organismo latinoamericano también de investigación económica y una institución en la cual se generan muchos datos. Todos estos datos se pueden encontrar en el Internet. A nivel nacional tenemos el Banco Central del Ecuador,
Tenemos el Ministerio de Finanzas y Economía, tenemos el INEC como fuentes fundamentales de datos para nuestros estudios. ¿Ok? No importa esto. Y ya estamos claros con eso. Edison Chuncha, por favor. Edison Chuncha. Sí, sí me escucha. Sí. Ya, procesión de los datos. Precisión. Precisión de los datos. Si bien se dispone de numerosos datos para la investigación económica, su calidad no siempre es adecuada y por múltiples razones. Uno, como ya vimos en su mayoría, los datos de las ciencias sociales son de naturaleza no experimental. Por consiguiente, es posible incurrir en errores de observación, sea por acción u omisión. Dos, Aún aún en datos reunidos experimentalmente surgen errores de medición debido a las aproximaciones o al redondeo. 3. En encuestas por cuestionarios, el problema de la falta de respuestas puede ser grave. Un investigador tiene suerte si obtiene una tasa de respuesta del 40%. El análisis basado en dicha tasa de respuesta parcial quizá no refleje de verdad el comportamiento del 60% que no respondió y ocasione por consiguiente un sesgo de selectividad muestral. Además existe el problema de quienes responden el cuestionario, pero no todas las preguntas, sobre todo los que son delicadas por tratar cuestiones financieras, lo que genera un sesgo adicional de selectividad. 4. Los métodos de muestreo para obtención de datos llegan a variar tanto que a menudo es difícil comparar los resultados de las diversas muestras. 5. Las cifras económicas suelen estar disponibles en niveles muy agregados. Por ejemplo, la mayor parte de los macrodatos como el PIB, empleo, inflación, desempleo, están disponibles para la economía en su conjunto o en el mejor de los casos para algunas regiones geográficas muy amplias. Los datos con estos niveles tan elevados de agregación tal vez no ilustren mucho sobre los sujetos o las microunidades objeto de estudio. 6. Debido a su carácter confidencial, ciertos datos solo pueden publicarse en forma muy agregada en el caso de Estados Unidos. Por ejemplo, la ley prohíbe al IRS, Hacienda, revela información sobre las declaraciones de impuestos. Prohíbe revelar. Prohíbe revelar información sobre declaraciones de impuestos individuales, solo puede revelar algunos datos generales. Por consiguiente, si se desea conocer el monto gastado en salud por los individuos con cierto nivel de ingresos, solo es posible en un nivel muy agregado, pero los microanálisis de este tipo con frecuencia resultan insuficientes para revelar la dinámica del comportamiento de las microunidades. De igual forma, el Departamento de Comercio estadounidense, que levanta el censo de empresas cada 5 años, no tiene autorización para revelar información sobre producción, empleo, consumo de energía, gastos de investigación y desarrollo, etc. De las empresas, así es difícil estudiar las diferencias entre las empresas en estos aspectos. Ya, gracias. Entonces, por esto hay muchos investigadores que deben tener siempre en mente que el resultado de la investigación no sea tan bueno con la calidad de los datos. Sin embargo, hay que ser lo suficientemente honrados con esto, muchachos, y cuando nosotros no tenemos la información suficiente y la información de calidad, podemos tranquilamente decir que nuestro estudio no es fiable. Eso es lo que nos está diciendo en esta última parte. ¿Ok? Y finalmente tenemos una observación sobre las escalas de medición de las variables. En esto no me voy a detener porque ustedes saben esto por estadística, que las escalas pueden ser de razón, o sea, datos
en porcentajes, ¿no es cierto?, de escala de intervalo, escala ordinal y escala nominal, que es lo que comúnmente trabajamos con los datos los economistas. Ok, aquí tenemos un resumen de conclusiones, después tenemos una serie de ejercicios que todavía no vamos a realizarlos. ¿Sí? Y entonces vamos a tener un capítulo 2, análisis de regresión con dos variables y algunas ideas básicas sobre esto. Para esto, por favor, ¿sí? Vamos a tener un pequeño descanso de 5 minutos, nada más. ¿Ok? Para que vayan, se tomen un agua, ¿sí? Den de comer a los bebés que veo, que oigo que están llorando por ahí. 5 minutos, muchachos, ¿sí? Y seguimos con el análisis, ¿ok? Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Profe.